Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Iniciamos la semana e iniciamos con un documento que anda por ahí circulando para aumentar los impuestos, para bajar las exenciones fiscales. Vamos a entrar en materia de lo complicado que puede resultar en este país todo el tema de los impuestos, el aumento, la reforma fiscal. Pero bueno, primero vamos a agradecer a Cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza. Cooperativa Mamoncito. También a nombre de Sardinas Dimar, gracias, muchísimas gracias. Cuídense de la gripe, señores. Tendremos una semana complicada, con muchas lluvias. Habrá una onda tropical por ahí, dice la ONAMED. Hay varias provincias en alerta verde. Hay caos en el tránsito con todo este proceso de lluvias y se pone intransitable la ciudad. No va a bajar la ola de calor, es lo que nos dice. La atmósfera seguirá bastante cargada, así es que vamos a lidiar entonces con las posibilidades de aumento, señores, de impuestos, de la aumentada reforma fiscal, pero también con la eliminación, la culminación del toque de queda, con muchas contradicciones respecto a esto. Pero bueno, definitivamente no se hizo la solicitud para que, como se ha estado haciendo en los últimos 13 meses, desde que se declaró la alerta por el tema de la pandemia, y ahora la responsabilidad ciudadana es muchísimo mayor. En tanto, tendremos que exprimir a la conciencia colectiva para cumplir con todos los protocolos de los que se ha hablado. El uso de las mascarillas, el distanciamiento social, ponerse a distancia prudente de las aglomeraciones y toda una serie de medidas alternas que se han anunciado en el mismo momento que entonces se hace la desescalada y se elimina el toque de queda. Por supuesto, las vacunaciones, que ahora te hablan de que solamente podría entrar a lugares cerrados y que impliquen la asistencia de público solo si muestras tus tarjetitas de vacunado, y esos centros que veíamos en los últimos días totalmente desolados, por lo menos en estos días los hemos visto con una mayor cantidad de personas asistiendo a esos lugares. O sea que ese es un reto que tenemos por delante, como ha sido desde un principio, en términos del comportamiento de la gente, y en tanto se averigua qué otro instrumento tenemos a la mano. Yo creo que lo que hay que hacer es vacunarse. Respetamos muchísimo los que dicen no a la vacuna, ese es un derecho, pero bueno, los que sí nos acogemos y entendemos que ese instrumento debemos aplicarlo, también tenemos derecho a no confluir en lugares cerrados con personas que no hayan sido inoculados. Señores, de nuevo el tema de la reforma, este tema tan odioso como es el pacto fiscal, que aquí no es algo que medalaganariamente se quiera hacer ni se quiera dar. Aquí el pacto fiscal, que le huyó como el mismo demonio a la cruz las pasadas autoridades, porque eso tiene un costo político bastante serio, y que era parte de lo que había arrojado la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que se conocería en el CES. Bueno, pues eso se evadió y ya transitamos nosotros a las próximas autoridades y a las elecciones y a la pandemia sin tener ese instrumento a la mano. Veníamos con una economía bastante complicada, una economía en crisis que por supuesto gravó después del tema de la pandemia, como ha ocurrido en la mayoría de los países del mundo, pero sobre todo los países con las economías más frágiles. Entonces, en el pasado, por supuesto, según las actuales autoridades, ver una reforma fiscal no era viable. Por tanto, el pacto fiscal nunca fue aprobado. Además, claro está, vuelvo y repetimos, por el costo político que eso tenía. Ha habido entonces, desde entonces y hasta la fecha, un disque crecimiento económico que parece que en un país de las eternas contradicciones a uno le hace mucho contrasentido
En tanto, tú no entiendes cómo es que un país tiene un crecimiento tan desorbitado como el que tenemos en República Dominicana, que incluso sobrepasa los pronósticos de organismos que, como el Fondo Monetario Internacional, ha dicho que nosotros en la proyección del crecimiento económico es de un 9%, pero la semana pasada el gobernador del Banco Central se destapó hablando de un 13%, lo cual debería ser inmediatamente captado, ¿verdad?, por gobiernos de la región, para que, claro, Valdés Albizu pueda dar la receta de cómo en este país se crece de esa manera tan desproporcionadas en términos de las deudas que tenemos, en términos del déficit fiscal acumulado, que se coloca precisamente en un 3% por la crisis económica que arrastramos del pasado y que se profundizó precisamente con todo el tema de la pandemia. Así las cosas, el documento entonces que se puso a circular durante todo el fin de semana tiene una serie de propuestas que estaría analizando entonces el gobierno con recursos que se destinarían, dicen ellos, a la salud, al tema agua, vivienda, electricidad, subsidios sociales, cabildos y por supuesto también a la Policía Nacional. Se habla de recursos adicionales para estabilizar todo el tema de la deuda pública, que en 2020 cerró en un 56.6 del Producto Interno Bruto. Es decir, que toda esa escalada de préstamos que también ahora se ha sumado este gobierno, la arrastramos desde el pasado, tanto así que una proporción importante del presupuesto era utilizada, y eso lo decíamos permanentemente, para pagar no la deuda, sino para pagar intereses de la deuda. Por tanto, los presupuestos eran comprometidos por ese endeudamiento que aquí se tomaba prestado para lo que fuera. Si se suma lo que ha ocurrido, entonces ya ustedes saben cuál es la situación que tenemos. Ese crecimiento, al parecer tomando prestado, llega entonces la pandemia y ahí las cosas nos colocan en un déficit que está en el 3% del PIB, lo que significa una cantidad de dinero bastante grande. ¿Qué era lo que se hacía con las reformas pasadas? Los intentos de reforma pasada, de determinada coyuntura, se tomaban y se hacían unos parches económicos coyuntural, y eso ocurrió, por ejemplo, con las reformas aplicadas tanto en el 2011 como en el 2012, por supuesto, en los gobiernos del PLD. Más préstamos que se han hecho, se hacían entonces sin ninguna transparencia, y ahí está, la exclusión, los privilegios que siguen, por ejemplo, con ahora las aplicaciones que se quieren hacer. Pero ¿cuál es el problema en medio de esta necesidad de la que se habla de reforma fiscal, que para algunos economistas no sería necesario si se impacta en algunos sectores donde tendrían que impactarse? Bueno, sería un asunto de no excluir, y sobre todo excluir a los grandes contribuyentes y a los grandes evasores, señores, que sigan, por ejemplo, como si nada ocurre. Y por tanto, yo también quiero hacer énfasis en privilegios como los que reciben aquí los legisladores, que lo que nosotros invertimos para que esta gente, como si fuesen seres o ciudadanos superiores, tengan una vida por encima, pero muy por encima de la del promedio, con una inversión que nosotros en medio de una situación tan complicada no podemos darnos. Además, ¿qué hacemos nosotros con todos esos depredadores de los fondos públicos? ¿Por qué no nos abocamos rápida y velozmente a conocer la ley de extinción de dominio y a captar todos los recursos de esos depredadores, abusadores de los recursos del Estado, que pudieran entonces ayudar a que mermase esa necesidad que tenemos de cubrir ese déficit que en estos momentos nos está complicando? Pero esos privilegios no son solamente para el tema de los legisladores, que con sus barrilitos, cofrecitos, dinero para esto, dinero para lo otro, en un país que está en una situación bastante complicada, además de las exoneraciones que nos enrostraron en el rostro y nos han enrostrado en el rostro por siempre, y que fue información hace 2 semanas. ¿Por qué no se tocan, señores? Primero, al tema de las bancas de lotería.
¿Cómo no se tocan aquí como forma de captación de divisas esa gente que tienen unos salarios suntuosísimos? Óyeme, por encima del $1.000.000 en un país donde el salario mínimo apenas puede ser proporcional al precio de la canasta diaria que evalúa el propio Banco Central. ¿Cómo hacemos nosotros, por ejemplo, con todos los combustibles que subsidiamos a un grupo de gente que puede perfectamente pagarlo? ¿Por qué nosotros tenemos, por ejemplo, que subsidiarle el combustible a las empresas de generación? ¿Por qué nosotros tenemos que subsidiar la generadora, por ejemplo, de empresas que como Barrigol? Por cierto, esta semana ahí estamos viendo sobre lo que ha dicho su presidenta o directora sobre la necesidad de construir una presa de cola, y ahí pone entonces de relieve todo el dinero que según ellos le genera a República Dominicana, que según los expertos está muy por debajo de lo que debería esto en general. ¿Por qué nosotros no cobramos los impuestos que tenemos que cobrar a esas grandes empresas que pagan igual que todos nosotros, clase media baja, baja y personas empobrecidas? ¿Por qué nosotros no empezamos entonces a cobrar y a captar los recursos de esos evasores históricos del impuesto sobre la renta, que los hay y los hay mucho? ¿Qué hacemos con esas empresas transnacionales? Pero bueno, deberíamos de apurar el paso antes que todo esto para empezar a cobrar, para que se apruebe esa ley de extinción de dominio y empecemos a captar todos esos recursos. Eso quizás nos podría aliviar la carga respecto a esta, parece que insostenible, pero impostergable reforma fiscal. Si es así, lo único que queremos decir es lo que siempre hemos dicho. Tiene que tener mucho cuidado el gobierno de cómo va a funcionar, cuál es el equilibrio que se va a hacer en términos de las cargas impositivas que se van a hacer. Porque aquí hay una clase media, media baja y pobre que no tiene por qué cargar con toda la canana, no tiene por qué cargar con todo el peso de esa carga impositiva. Entonces, si irremediablemente nosotros tenemos que tener una reforma fiscal, debe tener muy en cuenta el gobierno y los que consensúen con ellos esa propuesta que se ha puesto a circular durante el fin de semana, que eso tiene que ser equitativo. Porque de lo contrario, señores, aquí se estaría afectando prácticamente la gobernabilidad, y si no, les volvemos a refrescar la memoria y a ver los ejemplos que en otros países de la región, que como Colombia, el tema del intento de aumento de las reformas tributarias, la reforma fiscal, cargada de un solo lado de la balanza, o sea, hacia la población más vulnerable, señores, desencadenó en una serie de protestas sociales y en un estallido social que todavía dura en Colombia. Entonces, mucho cuidado con eso, porque cargarle el dado a la gente y seguir, señores, privilegiando a los sectores que más pueden, sería profundamente peligroso para el país en esta coyuntura. Vamos a darle like a esta transmisión, a opinarla, a comentarla, a compartirla y por supuesto vamos a suscribirse también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.